Instituto de Innovación Tecnológica, TIA, no sé si fue la mejor traducción, pero de Abu Dhabi. Él nos va a hablar sobre isogenias de dimensión superior, cadenas de LL, isogenias y aplicaciones. Así que, bueno, los dejo con Jesús. Ok. Voy a comenzar. Solo si tienen dudas, interrumpan, hagan preguntas. Tengo pensado que sea más de que pues vayan leyendo y voy explicando yo. Y si surgen dudas o preguntas, pues las hagan y lo debatimos al momento. Vamos a suponer que en toda la práctica que nos vamos a referir por una variedad abeliana principalmente polarizada, ya sea que es un producto de curvas elípticas. Puede empezar el producto de curvas elípticas como un producto cartesiano. Esencialmente es eso, o sea, tenemos un punto en este producto va a ser P, Q, donde P vive en E y Q vive en F. La suma de puntos es entrada, o sea, sumamos punto por punto. O el otro caso es de que esta variedad abeliana o superficie abeliana es el jacobiano de una curva de género 2, en particular se supone que es hiperelíptica, de tal manera que tiene esta ecuación y al cuadrado igual a f de x, donde f de x es un polinomio de grado, ya sea grado 5 o grado 6. En su mayoría es de grado 6. Casos particulares se llegan a grado 5 para lo que es isogenias, lo que utilizan isogenias. Se hace esta distinción entre las dos posibilidades, ya que el segundo caso, cuando es el jacobiano de una curva, decimos que va a ser irreducible, no se puede factorizar, digamos, como el producto de dos curvas elípticas. No obstante, en toda la práctica vamos a asumir que que existe un isomorfismo, no necesariamente que preserve ciertas propiedades intrínsecas algebraicas, solo que hay una manera como una biyección de mandar este jacobiano o esta variedad abeliana a un producto de curvas elípticas. Vamos a asumir que el campo, ya sea FQ, ya va a ser FP o FP al cuadrado, donde P es congruente con 3 módulo 4. Esto es porque de esta manera tenemos que y al cuadrado más 1 es irreducible, o sea, es lo más asemejado a los complejos, digamos. Como mencionaba, vamos a suponer que todas las variedades abelianas que manejamos aquí, vamos a abrirla como SAP, son súper especiales, es decir, que es el producto de dos curvas súper singulares. Es isomorfo el producto de dos curvas súper singulares. En particular, vamos a suponer que todas las curvas elípticas que manejamos aquí son súper singulares y que tienen ya sea P más un punto sobre FP o P menos un punto sobre FP. Y en la extensión cuadrática tienen P más 1 al cuadrado o P menos 1 al cuadrado de puntos. Vamos a anotar por simplicidad que el elemento neutro, el neutro aditivo de la curva elíptica y de las variedades abelianas, como 0 y subíndice, 0 subíndice E, 0 subíndice F, 0 subíndice A. ¿Qué más hasta aquí? No vamos a entrar a detalles, lo que principalmente polarizada se significa, pero pueden pensar de que existe un isomorfismo entre esta variedad y su grupo de picar, o sea, su grupo de sumas formales de divisores. Hay una definición muy formal, dejo las referencias en dado caso de que quiera estudiarlo, pero creo que es más ad hoc a lo que es geometría algebraica y teoría abstracta de variedades abelianas. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos a suponer que todo esto es como lo que está escrito en piedra. ¿Alguna duda, preguntas? Nada, excelente. Un comentario interesante, que a mí me pareció curioso, es de que en español abreviamos SAPP y en inglés tenemos que es el opuesto, PPAS. Ahí tenemos que es Principally Polarized Abelian Surface. Es bien gracioso que está al revés. A mí me gusta esa antisimetría. Bueno, aquí empieza, digamos, la teoría relativamente nueva en el contexto de isogenias y criptografía.
lo que se refiere a LL subgrupos. Eh, de cierta manera, estos grupos son, que se ven, pueden ver como la generalización de lo que hay en curvas elípticas. En curvas elípticas son en particular súper singulares. Uno tiene que el grupo de puntos en la curva hiperelíptica, en la curva elíptica sobre eje cuadrado, se puede ver como Zn, donde n es el orden de la curva, cruz Zn. Eh, en este caso, digamos, el emparejamiento de Weyl en curvas elípticas satisface las mismas propiedades de aquí, que hoy te voy a mencionar. O sea, es decir, que si uno intenta evaluar en los subgrupos propios que viven de orden L, que viven en el grupo de torsión de la curva elíptica, entonces estos se van como al 1, a la identidad cuando aplican el emparejamiento. Ahora, en curvas hiperelípticas, en particular en las variedades superficies abelianas que vamos a estar manejando, necesitamos lo que es el emparejamiento de Weyl. Lo mismo, es una forma alternante, no degenerada y antisimétrica, que es lo mismo, casi la misma definición que uno se ve en curvas elípticas, solo que en vez de agarrar puntos, vamos a agarrar puntos en una curva elíptica, vamos a agarrar puntos en esta variedad algebraica. Aquí como mencionaba, el emparejamiento solo toma 2 puntos en 2 elementos en esta variedad, los opera y devuelve un elemento que vive en el grupo de las raíces elésimas de la unidad. Nos vamos a referir como un subgrupo, un grupo maximal isotrópico, G. Esta definición fue introducida por Jean Botti, si no estoy mal, cuando él primeramente incorporó esto al contexto de tratar de generalizar ese IDH ahora quebrantado, pero en género 2. Entonces, lo más cercano a puntos de orden L generadores en la curva elíptica son estos grupos maximales isotrópicos. Lo mismo, vamos a suponer que si uno tiene 2 elementos en este grupo y aplica el emparejamiento de Weyl, estos se van al 1, a la identidad. Vamos a suponer que es maximal en el sentido de que no existe un grupo más grande que lo contenga propiamente y que satisfaga la primera propiedad, o sea, que anule con el emparejamiento de Weyl. El grupo, vamos a decir que es un LL subgrupo en este caso, si es maximal isotrópico, y ninguno de los grupos de torsión de la variedad están contenidos en G. Este no lo agregué, supuse que se puede ver como la extensión de curvas elípticas, pero este A y las llaves, en L' significa el grupo de torsión de L torsión de A, que son todos los elementos que multiplicados por R' me dan el cero, el neutro, el elemento neutro. Cabe mencionar que si L, como aquí se menciona, L, vamos a suponer que son L subgrupos, siempre y cuando la L sea primo relativa a P. Porque si no, suceden particularidades que no nos competen por el momento porque no tienen tanto interés para lo que vamos a presentar, hasta discutir. En este caso, los LL subgrupos son isomorfos a ZL cruz ZL. Lo vamos a ver después, pero a grosso modo, en el caso de curvas elípticas, se tiene que los grupos que manejan para las isogenias, son los núcleos de las isogenias, son isomorfos a ZL, cuando L es un primo. En este caso, no estamos ya en la dimensión 2, podemos pensar intuitivamente de que entonces va a ser un producto cartesiano, algo más grande, ¿no? A su vez, el grupo de torsión L de la variedad es isomorfo al producto de 4 copias de ZL. ZL cruz ZL cruz ZL cruz ZL. Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta. Podemos proseguir. O sea, yo sé que esta parte es teórica, muchos lo pueden tomar como una caja negra. O sea, nada más requerimos las propiedades para definirlo, que en práctica no se utilizan mucho, pero es bueno saber esta teoría al final. Bueno, si me preguntas, pues procederé.
Ahora sí, ¿qué es una L isogenia? Primero, una isogenia básica. Antes de llegar al término L, L, vamos a ver qué es una isogenia. En curvas elípticas se tiene que una isogenia es un homomorfismo de grupos, que es una función racional que manda el 0 al 0. Aquí es más o menos lo mismo, nada más que generalizado en el contexto de que esté incluido el caso de curvas elípticas igual, que una isogenia es un morfismo sobreyectivo, es decir, es un homomorfismo también, que tiene un núcleo finito y que fija el neutro, el elemento neutro. Es decir, que si evaluamos phi en el elemento neutro de A, nos debe de dar el elemento neutro de A', del codominio de la isogenia. Esta definición es en general, uno lo puede tener entre variedades algebraicas, no necesariamente principalmente polarizadas, pero se requiere principalmente polarizadas para que de cierta manera se preserven la estructura de grupo que uno viene arrastrando entre las variedades. Por ejemplo, si uno puede tener una isogenia y de tal manera que el grupo de torsión L de la variedad A se isomorfa, digamos, en vez de que sea este producto, sea ZL al cuadrado, cruz ZL al cuadrado. Entonces, pero tal que el codominio sea isomorfo a este producto de 4 copias de ZL. En efecto, nos va a dar una isogenia, pero no va a satisfacer las propiedades que requerimos para criptografía, que de cierta manera vienen heredadas del caso de elípticas. Si el núcleo de la isogenia, phi en este caso es un LL subgrupo, entonces vamos a llamar a esta isogenia una LL isogenia. Como mencionaba, vamos a asumir que todas las variedades aquí son principalmente polarizadas, o sea, son SAPs. De tal manera, cuando vamos a hacer estas isogenias, vamos a ver los codominios y los dominios tienen la misma estructura de grupo, no cambian de manera, digamos, abrupta entre un dominio y un codominio. Es importante señalar que estas LL isogenias están únicamente determinadas por su núcleo. O sea, en otras palabras, el número total de núcleos, o mejor dicho, L, subgrupos diferentes, eh, nos determina todas las LL isogenias diferentes que existen. Salvo isomorfismo, porque pueden haber un grupo que es isomorfo a otro, entonces en ese caso la isogenia no va a ser esencialmente la misma, pero va a parar a un codomio isomorfo a una dada. Pero a grosso modo si uno tiene un núcleo, puede calcular una isogenia con este grupo, con este núcleo. O sea, es decir, si uno fija un grupo, una LL subgrupo, entonces uno puede generar una isogenia tal que su núcleo sea este. Nuevamente, esta idea es pensada que en curvas elípticas eso sucede. En curvas elípticas uno tiene que una isogenia entre dos curvas elípticas está únicamente determinada por su núcleo. Un resultado importante que se demostró en un artículo reciente del año pasado, es el artículo, si no me falla, Esquiza en HD, es una firma de isogenias en altas dimensiones. Ellos demuestran más genérico, pero lo que a nosotros nos compete de que si uno tiene una L a la N, L a la N isogenia, esa se puede descomponer como en N, L, L isogenias. En particular, aquí estamos asumiendo que la L es prima, por ejemplo, es 2, 3, un primo pequeño usualmente porque los cálculos son costosos o son más sencillos para estos primos pequeños. Entonces uno puede calcular N isogenias de grado L de manera eficiente, digamos. Y por consiguiente, todas las isogenias que vamos a estar manejando aquí, que son L a la N isogenias, vamos a asumir que tienen un núcleo isomorfo al producto cartesiano de ZL a la N, cruz ZL a la N. Aquí esta observación es importante de que las podemos descomponer. Uno pensaría que es intuitivo. De cierta manera es intuitivo, pero pues la demostración requiere un poco de
O sea, es una demostración elegante, digamos. O sea, nadie se había puesto a pensar en demostrarlo hasta que lo demostró recientemente. Pero entonces, esta, digamos, esta descomposición de isogenias es lo que nos interesa por el momento en criptografía, porque es como una generalización, es una generación, de hecho, del caso de curvas elípticas. En vez de L isogenias, NL isogenias, tenemos NL, isogenias. Ojo, aquí la diferencia, aquí lo voy a mencionar más adelantito igual, a detallar, de que esas variedades abelianas pueden ser ya sea un producto de curvas elípticas o el jacobiano de una curva de género 2. El problema difícil que se asume computacionalmente aquí es el análogo a curvas elípticas, es dada dos variedades abelianas, dos abelianas principalmente polarizadas, hallar una n, n isogenia que las conecta. Es el grado de, digamos, ese valor n de la isogenia, llamémosle el grado para simplificar, no necesariamente nos referimos a que esta n es igual a L a la n minúscula. Esto es porque la manera en que se han construido los protocolos actualmente basta con hallar una isogenia entre, entre dos variedades abelianas para quebrantar cierta seguridad. Pero pues, si uno encuentra n igual a L a la n, entonces es bueno, ¿no? Pero no estamos limitados a que el problema difícil es hallar precisamente esa, sino cualquiera, por el momento. ¿Alguna duda aquí? Ahorita voy a explicar cómo hacer el cálculo de esta cadena. De hecho, ese es, digamos, el objetivo para que se familiaricen un poco. Digamos, si uno asume que tiene estas funciones de estas fórmulas para calcular una L, L isogenia, digamos, entonces deberíamos de poder calcular de manera eficiente una isogenia de que una L a la N, L a la N isogenia. Vamos a suponer que vamos a calcularlo de esa manera, descomponiéndolo. En particular, vamos a suponer que tenemos un núcleo dado. Es decir, este núcleo es generado por dos elementos. Recuerden, voy a dar un poco atrás, que aquí los grupos, los LL subgrupos, que son los núcleos de las LL isogenias, son isomorfos a ZL cruz ZL. Entonces, aquí está la primera diferencia entre curvas elípticas, que ahora el kernel no es cíclico, pero es finitamente generado. Es generado por dos elementos. En particular, es finito. Vamos a asumir, dado que suponemos que este K1 y K2 son los generadores del núcleo. Cada K1 y K2 tienen orden L a la N. Es decir, que si nosotros aplicamos L a la N veces K1 o L a la veces K2, debe darnos el elemento neutro de la variedad. Y a su vez, si uno calcula L a la N-1 por K1 o L a la N-1 por K2, debe ser diferente del elemento neutro. De no ser así, entonces estaríamos diciendo que esos elementos K1 y K2 son de orden menor. Vamos a utilizar una notación un poco engorrosa. Vamos a ver TI y subíndice I y el superíndice J lo puse en paréntesis solo para diferenciar, para hacer distinción de que no es una exponenciación, sino es un índice. Este nuevo punto TIJ, digamos, es ni más ni menos que L a la N menos J por el KI. Es decir, por ejemplo, si si la J es igual a 1, entonces estamos calculando L a la N menos 1 por, K1 o L a la N menos 1 por K2. Estos puntos TI, J, paréntesis J, son importantísimos. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a calcular estas isogenias? Vamos a iniciar. Vamos a calcular cada isogenia J. Aquí hay debería ser un índice I. Esta J, digamos, debería ser la I de aquí. Es un error de dedo. Lo corrí, disculpe por ello, no me di cuenta.
Pero a grosso modo, lo que quiere, el subíndice de la L isogenia va a ser tal que su codominio es la iésima o la jésima, depende de la notación, de la jésima isogenia. El primer paso es, ok, fíjense que si nosotros calculamos KI a la paréntesis 1, igual que a TI, TI con la J igual a 1, nos está dando, como lo mencionaba en el ejemplo, era L a la N menos 1 por K1, y si Y es igual a 2, es L a N menos 1 por K2. Estos puntos tienen orden L, porque por definición, por construcción, asumimos que estos puntos son de orden L. Por lo tanto, nosotros sabemos que L a la N menos 1 por K1 y L a la N menos 1 por K2 son diferentes del elemento neutro, pero si multiplicamos por L estos puntos, obtenemos L por L a la N menos 1, lo cual va a ser igual a L a la N. Entonces sería L a la N por K1 y L a la N por K2. Y eso pues como lo tenemos aquí es decir, en el IE, es igual al elemento neutro en la variedad. Entonces, este punto es el que tiene orden L. En particular, vamos a asumir que el núcleo de la primera isogenia es generado por esos dos puntos de orden L. De tal manera, cuando calculemos, es decir, en otras palabras, si el núcleo es generado por este K1 y K2, como K1 vive en este grupo generado por K1 y K2, eso quiere decir que si evaluamos el primer generador en la isogenia, nos debe dar el elemento neutro en la nueva variedad abeliana, en la A1, que sería el codominio de la isogenia Φ1. Lo mismo para K2. Nos debe dar el elemento neutro de esa variedad. Ahora, esta propiedad, esta observación es importantísima porque el siguiente paso para calcular digamos, la siguiente isogenia, vamos a ir calculando de Φ1, Φ2, Φ3, así, hasta Φn, de cierta manera. Si uno toma como KI2 la evaluación de Φ1, pero de TI, en vez del 1, el 2, es decir, L a la N menos 2 por K1 y L a la N menos 2 por K2, este punto tiene orden L igual. Eso es porque tenemos aquí, no sé si se ve en el segundo punto, tenemos que phi de 1 por Ki1 es igual al infinito, al elemento neutro. Si uno hace digamos, sustituye el Ti de T2, del 2, si uno multiplica por L a este punto, obtiene este Ki1, que viene siendo el núcleo de la primera isogenia. Es como no puedo marcar aquí, no. Dicho de otra manera, el KI1 es igual a L veces el punto TI y el superíndice 2. Es solo por las condiciones, digamos, es ¿puedo escribir aquí? No. ¿Cómo lo puedo escribir de una mejor manera? De aquí, el TIJ, TI2 es igual a L veces el punto TIJ, TI1, perdón, TI2. De hecho, de otra manera, TI, digamos, T subíndice I, superíndice paréntesis el 2, 1, es igual a L veces el punto T subíndice I, superíndice paréntesis 2, solo por construcción. Entonces, a grosso modo uno puede hacerlas, como lo mencioné en las cuentas, que intenté explicar, que este punto va a ser donde en L, porque cuando uno multiplica por la L, obtiene el núcleo de la isogenia. Entonces, uno va a tomar como siguiente núcleo de la siguiente isogenia, el generado por estos puntos, el K1
superíndice 2, el K2 superíndice 2. De tal manera, este sigue siendo un grupo generado por dos elementos de orden L, entonces es isomorfo a ZL cruz ZL. Lo importante de aquí es de que si uno calcula el núcleo de la composición de Phi2 y Phi1, puede verificar que ese núcleo es esencialmente T1 superíndice 2 y T2 superíndice 2. El bosquejo es porque tenemos que TI superíndice 2 tiene orden L al cuadrado, por lo mismo, por construcción, el punto KI tiene orden L a la N. Entonces, si le estamos multiplicando hasta L a la N menos 2, este punto va a tener orden L al cuadrado. Este punto, estos grupos, por ende, por construcción que asumimos de los núcleos, que fueron un L a la N, L a la N subgrupo, va a suceder que cuando multiplicamos por estos factores, nos da que el generado por T1 superíndice 2 y T2 superíndice 2 es isomorfo al producto cartesiano entre ZL al cuadrado cruz ZL al cuadrado. A su vez, si uno evalúa TI superíndice 2 en la composición, uno llega de que este es igual a Phi2 evaluado en Phi1 evaluado en TI2, donde por construcción asumimos que el núcleo de la segunda isogenia de Phi2 era pues Phi1 evaluado en TI superíndice 2, que es el KI superíndice 2 que definimos. Y eso pues nos da por construcción el elemento neutro de la nueva variedad algebraica A2. Dado que Phi2, la composición Phi2 y Phi1 con Phi1 es una L al cuadrado, L al cuadrado isogenia, se concluye que su núcleo tiene que ser igual a este producto, a este generado por estos dos elementos. Uno puede seguir con este mismo argumento para la tercera isogenia. La tercera isogenia va a ser con el núcleo generado por K1 superíndice 3 y K2 superíndice 3. O sea, siempre estamos, por cada paso estamos removiendo una multiplicación por L, la cual se agrega implícitamente por la evaluación de la isogenia que tenemos. Si uno aplica esto iterativamente, es que lo que aquí generaliza todo lo que aparece KI superíndice J, va a ser la evaluación de la composición de las isogenias desde J-1, la isogenia J-2, así hasta la isogenia Phi1 de este TI superíndice J. Yo sé que este es abstracto, yo sé que es mucha notación, entonces si hay alguna duda aquí sería bueno que pregunten o preguntas a grosso modo. De todos modos, ahorita me reiterar aquí. Reiteramos el ejemplo, solo a un resumen de qué es, cómo se está calculando esa isogenia phi. Se calcula de tal manera, uno calcula cada factor que es una L, L isogenia. Va a calcular primero la phi1, que va a ser el núcleo determinado por el punto de orden, los puntos de orden L a la N, que generan un subgrupo, un L a la N, L a la N subgrupo. Y uno va haciendo, una vez que tengamos phi1, vamos con phi2. Luego tenemos Phi2, vamos con Phi3, así hasta llegar a Phi a la N. De tal manera, cuando uno vaya a evaluar los puntos T en K1 y K2, estos se anulen con la isogenia, con la composición de las isogenias. Sí, por acá sí, se entiende. La generalización del caso de las cadenas del caso de elíptica. Sí. Ahora diste hartos detalles. Sí, en curvas elípticas es lo similar, solo que vamos a señalarlo más adelante. Solo tenemos un núcleo, los núcleos son cíclicos, entonces uno solo tiene que multiplicar por L un solo núcleo y evaluar una isogenia en solo el núcleo generado, que genera el generador, el elemento que genera el núcleo de la isogenia. Pero uno puede
puede intentar generalizar esto, lo tenemos en dimensión 2, uno lo puede hacer también en dimensión 3. En vez de que sea L, L, uno va a tener L, L, L isogenias. Y las definiciones de aquí de L, L isogenias y L, L subgrupos se extienden de manera, digamos, directa. No son son más abstractas, más teóricas. Las fórmulas para esas isogenias de altas dimensiones son mucho más costosas. Dimensión 2 es de interés. Ahorita vamos a ver por qué. Vamos a señalar por qué. Entonces, ¿más dudas, más preguntas, comentarios? ¿No? Igual Bien. si hablo muy rápido, díganme y puedo hablar lento. Usualmente hablo rápido. Entonces, bueno, ok. Como mencionaba, para calcular una L a la N, L a la N isogenia, estamos asumiendo que requerimos tener un subgrupo, un L a la N, L a la N subgrupo, el cual va a ser el núcleo de la isogenia. Esa isogenia el cálculo de esa isogenia la estamos dividiendo en N, L, L isogenias, que son mucho más pequeñas, de cierta manera, porque si lo comparamos con su núcleo, que la original que tenemos, pero pues asumimos que esta es L, L, hay fórmulas eficientes. Entonces uno siempre tiene que calcular esas N isogenias. Entonces uno, digamos, como hice en el ejemplo, intuitivamente puede ver que hicimos primero una multiplicación, N menos 1 multiplicaciones por L. Dos de ellas hicimos, para calcular el primer TI a la 1. Porque tenemos T1, superíndice 1, lo requerimos N menos 1 multiplicaciones por L. El T2, superíndice 1, igual requerimos N menos 1 multiplicaciones por L. Aquí hicimos una evaluación porque fíjense que el núcleo de la siguiente isogenia va a ser el punto antes de multiplicar al T1 superíndice 2, el T2 superíndice 2, evaluado por la primera isogenia, y así sucesivamente vamos haciendo. En la siguiente, pues segundo paso hicimos n menos 2 multiplicaciones por L para calcular TI superíndice 2. Para el tercer paso requeriríamos calcular TI superíndice 3, lo cual requiere n menos 3 multiplicaciones por L para T1 y para el T2 requerimos otras. Entonces, si uno hace las cuentas, llega a la conclusión de que el método que mencioné requiere 2 a la aproximadamente. Es una suma de Gauss. Si se dan cuenta, podemos solo enfocarnos en una multiplicación, calcular T1. Ahí calculamos n menos 1 multiplicaciones por L. En el siguiente paso, para calcular Φ1, requerimos n menos 1 multiplicaciones por L. Para calcular Φ2, requerimos n menos 2 multiplicaciones por L. Para calcular Φ3, requerimos n menos 3 multiplicaciones por L. Y así sucesivamente hasta llegar a la Φn, la cual ya no requerimos ninguna multiplicación, porque nos da L a la n menos n, lo cual es 1, no requerimos. Pero si uno se da cuenta, requiere n menos 1 más n menos 2 más n menos 3, así es hasta el 1. Y es una suma de Gauss y nos da, uno puede verificar que esto nos da, si no estoy mal, debería dar n menos 1 por n, todo dividido entre 2, multiplicaciones por L. Dado que hacemos 2, se vuelve n por n menos 1 multiplicaciones, lo cual es cuadrático en términos de n. Entonces, de grosso modo uno requiere, podemos poner la notación de Picot, pero de la O grande, pero requiere un número cuadrático de multiplicaciones y un número lineal de evaluaciones de isogenias, porque solo evaluamos en los primeros puntos, los puntos de hasta abajo, ¿no? O los de arriba si uno lo ve así. Uno puede aplicar lo homógeno, hacemos una multiplicación hacemos, digamos, gráficamente uno puede hacerlo como, si me voy para abajo en este ejemplo gráfico, irme para abajo es una multiplicación por L. Irme a la derecha es una evaluación de isogenia. Entonces uno puede, lo que estamos haciendo es siempre bajando a la base de este triángulo, que se ve discreto por aquí, el grandote, la unión del triángulo delta NH menos H y delta H. Todo eso, digamos, todo esos dos, la base de ambos es la base del triángulo original. Uno tiene que siempre bajar hasta la base para poder obtener el núcleo.
Porque, digamos, aquí bajamos, fuimos hasta abajo hasta n-1, luego bajamos uno antes n-2, y así sucesivamente, discretamente, hasta llegar la última, a la punta de la derecha del triángulo. De tal manera que gráficamente es para ilustrar que los puntos que están en esta base, abstractamente hablando, son puntos de orden L, lo cual me permite calcular la siguiente isogenia. Uno puede hacerlo que en vez de calcular puras multiplicaciones como hicimos, puras evaluaciones. En vez de, hacemos primero una multiplicación para obtener el primer phi1. Y luego por todos el L por K1, el L al cuadrado por K1, el L al cubo por K1, así sucesivamente hasta el L-2 por K1. Todos esos los evaluamos. Lo mismo para K2. Entonces, en vez de que esté, digamos, puras flechas verticales, van a haber puras flechas horizontales en el triángulo. Si uno lo intenta visualizar. Que esa estrategia usualmente algunos le llaman evaluativa, porque es, digamos, lo opuesto al primer ejemplo que les puse, porque ahí requerimos solo un número lineal de multiplicaciones, las cuales son para llegar a la primera phi1, a la primera isogenia, y el número cuadrático para las LL de evaluaciones de LL isogenia. Uno puede aplicar, que es por ello que puse el dibujo de la figura de la derecha, que uno puede aplicar un algoritmo de divide y vencerás, uno puede dividir a la mitad e ir calculando, en vez de calcular toda la base para calcular así puras multiplicaciones. Dividimos a la mitad y este punto de la mitad es el que vamos a evaluar, estos puntos. Y uno lo aplica otra vez recursivamente por cada triángulo que tiene. Entonces, a grosso modo, uno llega a que se puede realizar con un número de n, el logaritmo 2 de n, multiplicaciones por L, aproximadamente. Y en aproximadamente el mismo número de evaluaciones de isogenia. Si esta epsilon 1 y epsilon 2 que pongo acá, epsilon 1, que es el factor que me determina cuántas multiplicaciones por L hice, y epsilon 2, el de las evaluaciones de isogenia, si epsilon 1 es igual a epsilon 2, se le conoce como balanceada. Si a su vez esta epsilon 1 y epsilon 2 minimizan el costo, es cuando se le llama óptima. Hay un trasfondo en estas isogenias de cómo calcular estas estrategias óptimas para la evaluación de la estrategia. Pero todo converge a que el costo es una O grande de n logaritmo 2 de n. Mientras más pequeña la constante es mucho mejor, digamos. Y también depende de cuánto me va a costar una multiplicación por L y cuánto me va a costar una evaluación de isogenia. Para cuestiones ya más prácticas, más de implementación, uno se enfoca, ok, le damos un peso a las multiplicaciones por L y otro peso a las multiplicaciones a las evaluaciones de isogenia. Uno resuelve el problema usando programación dinámica para el método de divide y vencerás. Y pues puede obtener esta estrategia óptima que minimiza el costo de la isogenia. Existen fórmulas eficientes actualmente para las L, L isogenias. Para L igual a 2, esas fórmulas fueron recientes del año anterior, en octubre, si no estoy mal, las cuales fueron un resultado muy bueno, fue el boom, porque antes el mejor algoritmo para las isogenias que de las 2,2 isogenias requería raíces cuadradas, requería o resolver, calcular GCDs de polinomios, hasta algunos utilizar bases de Grobner. Entonces, no eran prácticas, eran de tiempo polinómico, ciertamente, pero no eran prácticas a comparación del caso de curvas elípticas. En curvas elípticas uno tiene que una 2 isogenia me cuesta alrededor de, ¿qué será? 4 multiplicaciones. Mientras que antes de la referencia 6, que ahorita menciono, se requerían del orden de cientos de multiplicaciones por una 2,2 isogenia. No obstante, estos autores que son D'Artois, Pope, Maino
y Robert propusieron unas fórmulas bastante eficientes que ya bajan y ya no requieren esas raíces cuadradas, asumiendo que no tienen núcleo, claro. Son del orden de un número constante de multiplicaciones. Entonces, no son tan eficientes, digamos, tan eficientes como las de curvas elípticas, pero ya son mucho más prácticas. De igual manera, hubo recientemente, que creo que fue de este año, si no estoy mal, a inicios de este año, donde Costello, Maya Cortés y Smith, Benjamin Smith, propusieron unas fórmulas más eficientes para L igual a 3, de las L, L isogenias, a 3,3 isogenias, las cuales ya no requieren estas raíces cuadradas, ni resolver polinomios multivariales, ni bases de Grobner. Siguen siendo costosas a comparación del caso de curvas elípticas, pero es una gran, digamos, un gran aporte que hicieron, porque ahora ya es un número constante de multiplicaciones, ya conforme uno incrementa el tamaño del primo, no incrementa el costo de las L, de las L, de las 3,3 isogenias. Lo mismo para el caso de las 2,2 isogenias. Pero las 3,3 isogenias siguen estando como, digamos, muy verdes. O sea, aún son mucho más lentas que las fórmulas de las 2,2 isogenias, pero por mucho. Diría yo que tal vez entre un factor de 10 veces más lentas, más costosas. Entonces, todavía hay que hacer investigación, hay más por mejorar en esa parte. Si uno logra bajar los costos de las 3,3 isogenias, sería grandioso. Ya se volverían más prácticas tal vez. Como menciono, en curvas elípticas nos tocó, la mayoría utilizaba isogenias de grado pequeño. O sea, algo de las L igual a 2, 3, 4, 5, tal vez 7 algunas veces. De tal manera uno calcula un isogenio de grado 2 a la n, o 3 a la n, o 4 a la n, que es lo mismo que 2 a la n, solo que hace menos la mitad de pasos, asumiendo que las 4 isogenias son mucho más eficientes que las 2 isogenias. Y aquí en dimensión 2 tenemos que ahora son 2,2 isogenias, 3,3 isogenias. Hay fórmulas para 5,5 isogenias, 7,7 isogenias, pero siguen siendo muy costosas, requieren resolver polinomios multivariables. Entonces, todavía no están como que tan optimizadas como en el caso de curvas elípticas. Entonces, hay de dónde hacer, dónde optimizar y qué aportar en ciencia. Esas isogenias, como menciono, las 2 y 3, mayormente solo 2,2 isogenias, actualmente se utilizan o se proponen para ser usadas en criptografía para cifrado de clave pública, es el PKI, Public Key Encryption. Referencia es una construcción que se llama FESTA, que utiliza, ahorita vamos a ver en el siguiente lámina, las ideas que fueron del ataque que quebrantaron Psyche. Igual voy a mostrar un poco de ello en la siguiente lámina. Igual hay KEMS, o sea, un mecanismo de encapsulado de claves, un Key Encapsulation Mechanism. Este es una variante de FESTA que se llama CoFESTA. Hay otros que no agregué, siendo honesto, porque no quería poner los que son más conocidos, más un poco más digeribles con dimensión 2 en estas partes así. Hay funciones verify random functions, funciones aleatorias verificables, que igual proponen utilizar esas 2,2 isogenias o inclusive irse teóricamente hablando, por ejemplo, las BDFs, que son las funciones de retraso verificables, que dicen si existiesen formas eficientes para cualquier N, o pequeña en todo caso, o no necesariamente pequeña, sino, sí, pequeña, por ejemplo, que uno pueda hacer una 3,3 isogenia, una 5, isogenia, una 127,127 isogenia. Entonces, este artículo de las BDF, es la referencia 11, se sugiere que uno puede utilizar estas isogenias de dimensión 2. Aunque aquí solo mencioné para calcular L a la N, L a la N isogenias, uno puede hacer casi lo mismo en vez de calcular pero para calcular una isogenia de orden L1 por L2, por L3, por L4, así.
De tal manera, la primera isogenia, Φ1 va a ser en una L1, L1 isogenia, la segunda isogenia va a ser una L2, L2 isogenia y así sucesivamente. Pero pues aún está muy, muy verde esa parte de las fórmulas. Entonces, si alguien aparece con fórmulas eficientes para primos pequeños, pequeños me refiero tal vez del orden de no más de 10 bits o no más de 16 bits, entonces sería una excelente contribución porque se pueden hacer muchas cosas que se hacen en curvas elípticas, pero aquí en dimensión 2. Y el otro es de que estos isogenios de dimensión 2 es que se han utilizado para atacar. De hecho, el uso de todas estas surgió por el ataque que quebrantó SIDH, que a grosso modo voy a resumir. No voy a entrar en detalle porque requiere una plática larga tal vez, pero es sencillo de cierta manera entender qué fue cómo lo quebrantaron. Hay una manera de conectar, gracias a Kani, perdón, isogenia de dimensión 1 con dimensión 2. Y de hecho, esto que voy a explicar grosso modo es lo que, como mencionó, quebrantó SIDH, Psyche en particular, pero se ha utilizado este criterio, este ingrediente principal de proporcionado por Kani, para hacer esas construcciones que menciono de las cifrados de clave pública, los encapsulados, mecanismos de encapsulado y todas esas se basan en este resultado de Kani. Eso fue de cierta manera formalizado en un artículo por Chloe Martin et al. Supóngase que uno tiene un diagrama conmutativo de tal manera que tiene 4 curvas elípticas, E1, E0, E1, E2, E3. Φ1 es una isogenia que va de E0 a E1. Φ' es otra isogenia que va de E2 a E3. O sea, son las flechas horizontales. Y sí, la isogenia sí es una isogenia que va de E0 a E2 y sí' es de E1 a E3, son las flechas verticales. De tal manera, se pide que el núcleo de esta isogenia Φ y Φ' sea un grupo cíclico de orden N1. El núcleo de las isogenias que van verticales, de las C'C', sean de orden N2. En particular, pedimos que N1 sea primo relativo con N2. Este era el caso de SIDH. Uno tenía que Phi era grado de grado 2 a la N y Phi' igual 2 a la A, digamos, y 2 a la A. Y las verticales eran de orden 3 a la B y 3 a la B. A su vez, vamos a pedir que tenemos N, donde N es la suma de E1 más E2. El grupo de torsión de la curva de cero de orden N, de torsión N, es generado por dos elementos, P y Q. O sea, es decir, P y Q son puntos de orden N que me generan el grupo de torsión N de E0. Entonces, con esos supuestos, uno puede verificar, haciendo cuentas, de que esta isogenia, que es una matriz, hace como lo intuitivo, dimensión 2, estamos en dimensión 2, es una matriz 2x2, a grosso modo. Es una isogenia que va de un producto de curvas elípticas a otro producto de curvas elípticas. La entrada de esa matriz es el dual de Psi, es decir, es la isogenia que va de E2 a E0. La segunda entrada de la derecha es el dual de Phi, es decir, la isogenia que va de Φ1 a Φ2. Estas isogenias son tales que si compongo Phi con Phi gorrito, me da la multiplicación por N1. Y si igual el otro puesto, la composición de Phi gorrito con Phi me da la multiplicación por N1. Similarmente para Psi, me da la multiplicación en este caso por N2. Y las isogenias de abajo de la matriz, es una matriz de isogenias, son la que va de E2 a E3 y la que va de E1 a E3. El resultado principal de Tani fue de que si uno tiene esto y tiene este diagrama, o algunos les llaman un diamante de isogenias, o isogeny diamond, puede verificar que el núcleo de esta isogenia, como vectores, o sea, percibe un punto en un par de puntos P
digamos R, S, donde R vive en E2 y S en E1. Entonces, cuando multiplicar aquí se refiere que voy a evaluar, por ejemplo, va a ser el psi gorrito evaluado en R menos phi gorrito evaluado en S. Esa va a ser la primera entrada, la primera coordenada. Y la segunda coordenada punto va a ser phi prima evaluada en R más psi prima evaluada en R. Da una isogenia que en particular es una n, n isogenia de lo que estamos haciendo. El núcleo es generado de cierta manera, por P y Q, donde P y Q son los generadores que mencionaba de E0. Entonces, lo que sucedió con SIH fue de que, aparte de tener esas isogenias, uno tenía las imágenes de los puntos mediante las isogenias phi y la isogenia psi, que si se dan cuenta, en el núcleo de esta n, n isogenia, es lo único que se requiere para calcular una isogenia que va de un producto de curvas a otro producto de curvas. Entonces, utilizar un algoritmo, digamos, iterativo iterativo, de cierta manera, de tal manera que fueron adivinando cada bit del secreto, de tal manera su condición para determinar si el bit fue correcto del secreto. Entonces voy a terminar un producto de curvas elípticas. Fueron jugando con la curva E0, generando curvas isógenas a E0, asumiendo que uno puede generar endomorfismos a isogenias que van de E0 a E0 de manera eficiente. De tal manera uno hace que esta N1 más N2, es 2 a la A, o 2 a la A menos 1. Y así sucesivamente para cada bit. 2 a la A menos 1, 2 a la A menos 2, 2 a la A menos 3. Y así poco a poco van adivinando los bits. Pero lo que quebrantó SIDH fue de que en SIDH se daban estas imágenes. Psi de P, phi de P, psi de Q y phi de Q. Entonces, eso fue lo que, digamos, lo que permitió resolver el problema que se basaba SIDH, que no es el actual de isogenias, porque en isogenias ahora menciono si uno no conoce estas imágenes, entonces no puede aplicar este teorema, entonces no puede, por ahora, aplicar el ataque de Castro y de Decker. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo sé que no entre detalles del ataque, pero es una manera de conectar cómo calcular isogenias de dimensión 2 y dimensión 1. Sí, no, no, o sea, sí, es que el test justamente usa cadenas de LL isogenia. Qué precisa. El Sí, test sí, sí. sí. Entonces, en particular de 2 a la A y 2 a la A y 3 a la B, 3 a la B. Entonces, de cierta manera es lo que quebrantó SIDH, pero dio muchos frutos porque permite una manera de conectar el cálculo de isogenias en dimensión 1 con dimensión 2. En los protocolos se manejan estas, que tienen, digamos, la A1 que teníamos aquí. La A0 es un producto de curvas elípticas y la N es otro producto de curvas elípticas. El por qué fue factible el ataque es porque el producto de curvas es muy raro que te suceda aleatoriamente. La probabilidad de que te suceda de que si estás en un jacobiano de una curva elíptica y aplicas calculas una isogenia aleatoria o te vas por el grafo de 2,2 isogenias, calculando isogenias entre variedades abelianas, la probabilidad de que te toque un producto de curvas elípticas es 1 entre P, donde P es la característica del campo. Entonces, dado que no va a suceder con algo aleatorio, era directo de que si terminaba con un producto de curvas elípticas, quería decir que lo que yo adiviné como secreto fue correcto, porque eso no debería suceder. De allí, no sé, más algunas dudas que tengan. Si no, puedo resumir a grosso modo y comparar.
Lo mismo que en curvas elípticas. En curvas elípticas supersingulares tenemos que toda curva elíptica supersingular se puede, es isomorfa a una curva elíptica definida sobre fp al cuadrado. Para cualquier curva elíptica definida sobre alguna extensión de fp, inclusive de fp al cuadrado. Lo mismo sucede en variedades abelianas, principalmente polarizadas. Ahí todo está definido sobre fp al cuadrado. En dimensión 1 tenemos que el objeto de estudio son las curvas elípticas supersingulares. En dimensión 2 son las variedades algebraicas principalmente polarizadas, superespeciales, cabe mencionar. Recordemos, superespeciales refiere que existe un isomorfismo que da un producto de curvas elípticas, no necesariamente que preserve la estructura de grupo. Para isogenias, en curvas elípticas existen las fórmulas de Belou. En dimensión 2 están las fórmulas de Richelot, que fueron las primeras que salieron, que requerían estas raíces cuadradas y resolver algunos bases de Grobner y así. De hecho, eso fue lo que utilizó el ataque de Sai en su tiempo, pero esas eran esas isogenias que aún no eran tan eficientes, aún así lo quebrantaron. Y las recientemente usadas han retomado el modelo de Theta. El modelo de Theta fue introducido por Gaudry en los 2001, creo, si no estoy mal, 2003. Pero ahí solo se enfocó en la aritmética. Entonces, es una manera de representar la superficie de Kummer, digamos, la variable booleana cociente más menos 1. De manera eficiente, era para la aritmética en esa variedad, en la superficie de Kummer. Y con un modelo diferente, Godry dio buenas fórmulas, que fueron lo que explotaron estos muchachos de Dartois, Poe, Maino y Robert. Propusieron esas fórmulas en este nuevo modelo, modelo de Theta, no nuevo, sino antiguamente usado en curvas elípticas, de criptografía y curvas elípticas, ahora en isogenias. De a su vez, los resultados por Castric, Smith y Cortés, de las 3,3 isogenias, igual utilizan el modelo de Theta, pero reitero, aún comparadas con las 2,2 isogenias siguen siendo muy costosos. Son prácticas, un buen resultado, pero siguen siendo muy costosos. Los núcleos aquí los núcleos en las curvas elípticas son cíclicos e isomorfos a la Z a la N para construcciones criptográficas. Uno puede asumir que en vez de L a la N es L1 por L2 por L3, así sucesivamente. Donde L1, L2 son primos pequeños, L3 otros primos pequeños. Y en dimensión 2 tenemos que ya no son cíclicos los núcleos, pero son generados por dos elementos y es isomorfo al producto cartesiano de ZL a la N por ZL a la N. En curvas elípticas, uno tiene que el número total de grupos de orden L diferentes y por consiguiente de isogenias de orden L, de LN isogenias, es este producto, que es una O grande de L a la N. En dimensión 2 ya no se tiene algo tan pequeño, digamos. Pequeño, digo, porque ahora es del orden de es O grande de L a la 3N aproximadamente. Entonces, uno pensaría que como el mejor algoritmo para, que lo menciona aquí al final, para hallar una isogenia entre curvas. Si aquí requiere raíz cuadrada, en el otro debería tener raíz cuadrada del total en general. Y debería ser la raíz, debería ser como en vez de P, uno pensaría que P entre 2 aproximadamente. El P a la 3 entre 2. O sea, sería la raíz cuadrada de P al cubo. Antes así era hasta que Castric, hasta que Craig y Smith mostraron que no es así. Hay un algoritmo mejor y bajaron la seguridad. Hay curvas muy especiales en dimensión 1, que son las cuando todo está definido en f al cuadrado, pero da la casualidad que el j invariante de esta curva está en fp. Eso quiere decir que esta curva f es isomorfa a una curva completamente definida sobre fp. Su polinomio que determina la curva es en fp. A esas curvas le llamamos curvas de subcampo o subfield curves, en término en inglés. Son especiales. Estas ocurren con una probabilidad de 1 entre raíz de p.
Los otros objetos particulares, como previamente mencioné, en dimensión 2, son estos productos de curvas elípticas. Son los objetos que raramente ocurren. Aquí la probabilidad, como mencionaba, de que te ocurra eso aleatoriamente es 1 entre P, generalmente. El problema en dimensión 1 es hallar una N isogenia, que tienes núcleo cíclico de orden, tal vez no cíclico a veces, pero una N isogenia. O sea, es decir, no tiene uno, no. Usualmente queremos separar isogenias que se puedan factorizar, descomponer, pero no necesariamente estamos limitados a que la isogenia que encuentre uno se descomponga. En dimensión 2 es una N como en isogenia. El problema de hallar la isogenia es el problema de hallar la isogenia. En curvas elípticas se reduce a hallar una curva que es isógena a la inicial, pero que esta sea una curva de subcampo. En dimensión 2 sucede lo análogo. En vez de una curva de subcampo, ahora es que es isógena a un producto de curvas elípticas. Entonces, cuando uno hace el ataque, el algoritmo para resolver el problema de isogenias en dimensión 2, uno busca un producto de curvas que sea isógeno entre la variedad A0 y digamos, el producto. Digamos, E2 por E1. Y del otro lado, el codominio de la isogenia AN o A', que también sea isógeno a otro producto. Entonces, de ahí, como uno tiene una isogenia que va de un producto a otro producto, puede reducirlo a hallar una isogenia que va de, por ejemplo, de E2 a E0 y de E1 a E3, que esencialmente es lo que mostraron Costello y Smith, y por lo cual la complejidad del algoritmo es O grande de P. Es O tilde P porque las operaciones requieren algunas raíces cuadradas y así. Lo mismo en el otro. Al resumen, digamos, el último comentario al resumen es, si uno quisiese utilizar isogenias de dimensión 2, puedes utilizarlas con el mismo nivel de seguridad, de cierta manera, asumiendo, pero con campos de la mitad de bits, que en el caso de dimensión 1. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias Jesús por tu charla. Me gustó mucho el cuadro comparativo del final, donde resume bastante bien diferencias y los problemas principales. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre la charla. O sea, bueno, yo tengo una del cuadro en realidad, si es que nadie tiene otra. Ahí lo que pasa en la parte de los LN subgrupos, generalmente uno lo que hace en el cuadro comparativo, ahí en los LN subgrupos cuando los cuentan, Ajá. ahí resulta que para aplicaciones lo que uno hace es tomarse una base simplística y calcular una combinación con A y B aleatorio y gran parte de los núcleos se generan así. Esa cuenta es de los núcleos en general, no de los núcleos que se calculan de esa manera, ¿cierto? Sí, son de los L subgrupos, no necesariamente de una base sintética. La base sintética. Son en general. Perfecto. De hecho, lo tomé te digo, la referencia está, ¿De Smith? es uno de Costello, te digo, te espero el agregado. ¿De Costello Creo, Smith, el 3 o no? es que hay uno recientemente, creo que no sí lo Ah, debo vale. haber dado. Es este. Ah, perfecto. La referencia 5. Ah, el de Costello Sí, con María Cortés con Santos y Jack. Friendly. Este fue recientemente presentado en PKC, Public Key Encryption. Sí. Sí, eso se te iba a decir, que varias de estas referencias de esta lámina son bastante actuales, así que... Sí. Intenté agregar las más actuales y como que más conocidas. Me faltaron porque estoy seguro que me habrán faltado, pero igual iba a agregar muchas y muchas y muchas.
Bien, si no hay alguna última pregunta, o le damos gracias nuevamente a Jesús por su charla. Eh, ¿Sí? ¿Jordi?